Vamos a continuar con los temas de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar del tema de aplicación de la derivada en el trazado de curvas o construcción de gráficos. En cursos anteriores, métodos 1 y método 2, nos enseñaron a graficar funciones lineales y funciones cuadráticas. En este curso, graficaremos funciones de grado mayor que 2, para lo cual obtendremos información aplicando conceptos de derivación. Un concepto que es importante tener claro y que lo utilizaremos muy a menudo es el de la segunda derivada. La derivada f' es una función que proviene de la función f de x y la obtenemos mediante la diferenciación. Diferenciando la primera derivada, es decir, f', se obtiene otra función llamada segunda derivada, la cual se simboliza por f' de x. Es decir, le agregamos un apóstrofe adicional indicando que es la derivada de la primera derivada. Muy bien. Entonces, vamos a aplicar la derivada en el trazado de curvas. Las derivadas me van a proporcionar cierta información que utilizaré a la hora de graficar. Y esta información la obtendremos de dos fuentes. Una, que es la primera derivada, y otra que proviene de la primera derivada. De la primera derivada vamos a obtener información como el crecimiento o decrecimiento de la función y los puntos máximos y mínimos relativos. Vamos a dar las definiciones de esta información que se obtiene de las derivadas, y a medida que las vayamos definiendo, iremos haciendo los cálculos o determinando cada una de estas cosas que vayamos definiendo. Entonces, el primer concepto a definir es el de número o valor crítico de una función. El número real x igual a c es un número crítico de la función f de x si la primera derivada evaluada en ese número crítico nos da como resultado 0, o bien si al evaluar este número crítico en la primera derivada nos da una forma indeterminada o indefinida, es decir, que este valor crítico es un valor que no forma parte del dominio de la función primera derivada. A fin de determinar los números o valores críticos de una función, igualaremos a 0 la primera derivada y luego
despejaremos para X. En una función racional, es decir, en un cociente, los números críticos serán los valores que hacen cero, tanto el numerador como el denominador. Bien, vamos a determinar los números críticos de esta función. ¿Cómo? Para determinar los números críticos, yo necesito la primera derivada. El primer paso será determinar la derivada de esta función. 2 por 4, 8, x al cubo, menos 2 por 4, 8x. Ahora igualamos a 0 la primera derivada. Y ahora vamos a resolver para x. Podemos factorizar 8x, factor de x cuadrado menos 1. Entonces, este primer factor se hace 0 cuando x es igual a 0. El siguiente factor pude haberlo factorizado como x más 1 por x menos 1, o simple y sencillamente despejar para x y sacarle raíz a ambos lados, y tendríamos que x es igual a más o menos 1. Si hubiéramos factorizado x más 1 por x menos 1, también tendríamos que uno de los factores se hace 0 en 1 y el otro en menos 1. Yo acostumbro a poner a los números críticos en el orden en que aparecen en la recta numérica. Bien. Ahora vamos a definir otros conceptos. Y es el de función creciente y función decreciente. Probablemente ustedes ya han definido o han visto la definición de alguna u otra forma de lo que es una función creciente o decreciente. Usualmente cuando hablamos de líneas rectas, nosotros podemos identificar gráficamente una función lineal creciente si hacemos un trazo hacia arriba de izquierda a derecha, y una función lineal decreciente haciendo un trazo de arriba hacia abajo, siempre de izquierda a derecha. Bien, vamos a definir lo que a través de criterios de diferenciación denominaremos función creciente y función decreciente. Bien, función creciente. Se dice que una función es creciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es positiva para todo o para cualquier valor de x en el dominio o el intervalo. Es decir, si nosotros tomamos un valor
que esté contenido en el intervalo o el dominio de una función y lo evaluamos en la primera derivada y el resultado es un número positivo, entonces podemos decir con toda propiedad que la función es creciente en ese intervalo o en el dominio. Cuando una función es decreciente, se dice que una función es decreciente en su dominio o un intervalo si la primera derivada es negativa para todo x en el dominio o intervalo. Es decir, si sustituimos un valor de x que esté contenido en el dominio o en el intervalo, en la primera derivada, y el resultado es un número negativo, entonces con toda propiedad podemos decir que la función es decreciente en ese intervalo o en el dominio. Los números críticos nos dividirán a la recta numérica en intervalos. Nosotros tomaremos valores que estén contenidos dentro de estos intervalos y luego vamos a realizar lo que se conoce como la prueba de de la primera derivada, y lo que haremos es evaluar este valor en la derivada y dependiendo del signo del resultado la clasificaremos como creciente o decreciente. Bien, entonces asumamos que esta es la recta numérica. Para acá está más infinito, para acá más infinito. Y veamos que aquí este es 0, que por aquí está 1. Y que por aquí esté menos 1. Y podemos ver que los números críticos me dividen la recta numérica en intervalos. Es de estos intervalos que tomaremos un valor de prueba y lo sustituiremos en la primera derivada para determinar si la función es creciente o decreciente en cada uno de estos intervalos. Ahora bien, como es varia información la que determinaremos y luego trasladaremos esta información al plano cartesiano, es muy común que reunamos esa información en un solo lugar. En este caso, nosotros acostumbramos a tener estas tablas o cuadros resumen y vamos a ir llenando cada una de esas líneas con la información que luego la trasladaremos al plano cartesiano. En la primera línea
se establece para los números críticos, los cuales determinamos y tenemos que colocar de acuerdo a cómo aparece en la recta numérica. Este cuadro resumen, de hecho, en esta parte simula una recta numérica. Entonces, el primer número crítico es -1. El siguiente es 0. Y el último número crítico es 1, tal como aparecen en la recta numérica. Luego, los intervalos que se forman van desde menos infinito hasta el primer número crítico, -1. El siguiente va desde el número crítico -1 hasta 0. El siguiente de 0 hasta 1. Y el último de 1 a más infinito. Luego, en la tercera línea, vamos a colocar un valor de prueba, o sea, un número que esté contenido dentro del intervalo. No se puede emplear los extremos. Recuerde que la definición dice que es un número que esté contenido dentro del intervalo. Y podría ser cualquier valor. Y cualquier valor que probemos dará el mismo resultado, en el sentido de que el signo será positivo o negativo para cualquier valor que esté dentro del intervalo. Podríamos probar cualquier valor, pero obviamente aquí nosotros debemos de escoger los valores que sean más sencillos de probar. En el primer intervalo, perfectamente podría evaluar negativo 1.000.000. Pero ¿por qué escogería negativo 1.000.000 si perfectamente puedo evaluar -2? En el intervalo de -1 a 0, yo podría sustituir -1/2 o negativo 0.5 si quiere. En el tercer intervalo, 1/2. Y en el último intervalo, 2. Bien, la siguiente línea, perdón, nos pide determinar el signo de la primera derivada. Para poder determinar el signo de la primera derivada, necesito evaluar esos valores de prueba en la primera derivada. Por lo tanto, vamos a realizar lo que se conoce como prueba de la primera derivada. Y esta prueba consiste en evaluar o sustituir cada uno de esos valores de prueba en la derivada. Entonces sabemos que nuestra primera derivada es 8x al cubo menos
8x. Y entonces evaluaremos esta primera derivada con todos los valores de prueba que hemos determinado. Entonces, para el primer intervalo, determinamos que el valor de prueba es menos 2. Sustituimos menos 2 en la derivada. Menos 2 al cubo es menos 8. Por 8 es menos 64. Y luego, menos 8 por menos 2 es positivo 16. Menos 64 más 16 me va a dar como resultado un número negativo. Y vea que en vez de colocar negativo 48, solo establecí que el resultado es un número negativo, porque es lo único que me interesa de evaluar en la derivada. El valor numérico no es necesario y prefiero colocar solo que es un valor negativo para evitar posibles confusiones, ya que los únicos valores numéricos que se trasladarán al plano cartesiano provienen de ser evaluados en la función original. Vamos a sustituir el siguiente valor de prueba, negativo 1/2. Si sustituyo menos 1/2 y lo elevo al cubo, me daría menos 8. Por 8 es menos 1. Y menos 8 por menos 1/2 es 4. Menos 1 más 4 me va a dar un valor positivo. Ahora vamos a probar el siguiente valor de prueba. En este caso, 1/2. Sustituyo 1/2. 1/2 elevado al cubo es 1/8. Por 8 es 1. Y menos 8 por 1/2 es menos 4. 1 menos 4 me va a dar como resultado un número negativo. Y finalmente voy a evaluar el último valor de prueba. En este caso es 2. Si sustituyo 2, 2 al cubo es 8. Por 8 es 64. Y menos 8 por 2 es menos 16. 64 menos 16 me dará como resultado un número positivo. Entonces, ahora puedo llenar la fila de el signo de la derivada. Cuando sustituimos menos 2, dio como resultado un número negativo. Al sustituir menos 1/2, dio como resultado un valor positivo. Con 1/2, un valor negativo. Y con 2, un valor positivo. Bien, con esto y con nuestras definiciones podemos llenar la quinta fila, donde se nos pide
determinar el crecimiento o decrecimiento de la función en cada uno de estos intervalos. Entonces, por definición sabemos que donde la primera derivada es negativa, la función crece. Es decir, en ese intervalo de menos infinito a menos 1, la función decrece. Luego, en el siguiente intervalo, la primera derivada es positiva, implica entonces que en ese intervalo la función crece. Luego, en el siguiente intervalo, la primera derivada es negativa, entonces concluimos que en este intervalo la función decrece. Y finalmente, en el intervalo de 1 a más infinito, la primera derivada es positiva, entonces concluimos que en este intervalo la función crece. En este punto yo acostumbro a trazar unas líneas guías en los intervalos donde la función es creciente y creciente. Es decir, en este intervalo, como la función es decreciente, yo voy a trazar una línea decreciente. Recuerde que es decreciente de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Voy a trazar siempre la línea guía creciente en el siguiente intervalo, es decir, hacia arriba, de izquierda a derecha. El siguiente intervalo, la función es decreciente. Y en el último intervalo, la función nuevamente se vuelve creciente. Estas líneas guías nos ayudarán a identificar ciertas situaciones de forma visual. Una de ellas, para el caso, es el hecho que nos da una forma un tanto tosca de cómo será el gráfico de la función. Podemos ver que al seguir el trazo de esta línea guía, se forma una especie de W. Entonces, como dije anteriormente, de una forma tosca, esa es la forma que tendrá el gráfico final. Bien, vamos ahora a definir los puntos máximos y mínimos locales de una función. Definimos punto máximo y se dice que una función tiene un punto máximo local en el punto CF de C, es decir, en un par ordenado compuesto por el número crítico C y el valor de Y obtenido de sustituir el número crítico en la función. Y entonces será un máximo local si la primera derivada es positiva para cualquier valor justo antes del número crítico. Y si la primera derivada es negativa para todo valor o para cualquier valor justo después del número crítico. Veamos nuestra tabla y veamos dónde
se da esa situación. Entonces vemos que en el número crítico -1, antes de -1, la primera derivada es negativa. Y después del número crítico -1, la primera derivada es positiva. Esto no concuerda con nuestra definición de punto máximo. Luego pasamos al número crítico 0 y vemos que antes del número crítico 0, la primera derivada es positiva. Y después del número crítico 0, la primera derivada es negativa. Esto sí es congruente con nuestra definición de punto máximo. Es decir, en el número crítico 0 es el valor de la abscisa del punto máximo. Para tener el punto máximo, solo voy a sustituir el número crítico 0 en la función original y obtendremos el punto máximo. Adicionalmente, nuestras líneas guía también nos ayudan a identificar el punto máximo o los puntos máximos de una función. Pues aquí en el número crítico 0, nosotros tenemos un pico hacia arriba. Esto es un indicativo de que en el número crítico 0 hay un punto máximo. Podemos determinarlo visualmente. Cuando comprobamos, vemos que a la izquierda la derivada es positiva y a la derecha es negativa, congruente con la definición de punto máximo. Luego definimos punto mínimo, y punto mínimo se dice que una función tiene un punto mínimo local. Igualmente, en el punto CF de C, donde C es el número crítico y F de C es el número crítico evaluado en la función, si la primera derivada es negativa, para cualquier valor de X, justo antes de C, y si la primera derivada es positiva para cualquier valor justo después de el número crítico C. ¿Dónde se da eso? Veamos el número crítico -1 y vemos que el número crítico -1, justo antes de -1, la primera derivada es negativa y después del número crítico -1, la primera derivada es negativa, congruente con la definición de punto mínimo. Visualmente, también podemos ver o podríamos identificar el punto mínimo, ya que nuestras líneas guía formarían un pico invertido o un pico hacia abajo. Utilizando esa misma lógica, podemos ver que en el número crítico 1 también se forma un pico invertido, un pico hacia abajo, indicativo de que en el número crítico 1 hay un punto mínimo. Corroboramos que la primera derivada es negativa antes de 1 y positiva después de 1, lo que es congruente con la definición de punto mínimo. Como
Cuando hablamos de puntos, hablamos de pares ordenados. Entonces necesitamos calcular el valor de y para tener el punto máximo y los puntos mínimos. Bien, para determinar los valores de y, vamos a sustituir estos números críticos en la función original. Algo que es importante tener presente es que los puntos máximos y mínimos de una función se dan o suceden en los números críticos, pero no todo número crítico es un punto máximo o mínimo. Es decir, hay probabilidad de que en un número crítico no haya ni punto máximo ni punto mínimo. Pero si hay punto máximo o mínimo, este sucederá en los números críticos. Bien, entonces vamos a determinar el punto máximo. Y básicamente lo que vamos a hacer es determinar el valor de y del punto máximo. Vamos a sustituir en la función original. Sustituimos el número crítico 0, donde se da el punto máximo, y vemos que al sustituir 0 en x, y vale también 0. Es decir, el punto máximo de esta función es 0,0. Ahora procederemos a determinar los puntos mínimos. Y para determinar los puntos mínimos, evaluaremos los números críticos que identificamos como puntos mínimos en la función original. En estos casos, menos 1. Si sustituyo menos 1, ambos casos elevados a un exponente par, quedaría 1, 2, menos 4, menos 2. Entonces, ya tenemos uno de los puntos mínimos. Que es menos 1, menos 2. Luego sustituimos el número crítico 1 y obtenemos
el mismo resultado. 2. Entonces, el otro punto mínimo es 1,2. Entonces ya hemos determinado los números críticos, los intervalos donde la función es creciente decreciente y los puntos máximos y mínimos de la función. Y esa sería la información que obtendríamos de la primera derivada. Por cuestiones de tiempo, solo vamos a ver las definiciones de la información que obtenemos de la segunda derivada. Y mañana las determinaremos y la veremos con un poco más de detalle. Entonces, de la segunda derivada, vamos a obtener los puntos de inflexión y la concavidad. Entonces, de la segunda derivada obtendremos lo que se conoce como posible punto de inflexión. Este es similar al número crítico, en el sentido en que es el valor donde la segunda derivada se hace cero o donde la segunda derivada no existe. A eso se le ha denominado posible punto de inflexión y este se obtiene de la segunda derivada. Al igual que como se obtenían los números críticos, este se obtendrá igualando a cero la segunda derivada. Muy bien, la concavidad. Hay dos tipos de concavidad: concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Entonces, se define una función cóncava hacia arriba en su dominio o un intervalo si la segunda derivada es positiva para cualquier valor x en el dominio o intervalo, y una función es cóncava hacia abajo en su dominio o un intervalo si la segunda derivada es negativa para cualquier valor o para todo valor en el dominio o el intervalo. Al igual que los números críticos dividían a la recta numérica en intervalos, los posibles puntos de inflexión van a dividirme a la recta numérica en intervalos. Y vamos a tomar valores contenidos de estos dentro de estos intervalos y los probaremos en la segunda derivada para determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo en esos intervalos. Finalmente, vamos a hablar de punto de inflexión. Y se dice que una función tiene un punto de inflexión en CF de C. Este punto CF de C está compuesto por el posible punto de inflexión para el valor de X
y para el valor de y, evaluar ese posible punto de inflexión en la función original. Y se denominará punto de inflexión si la función cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa en ese punto. Es decir, en este caso no importa si antes era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Con el hecho de que haya cambio de concavidad en ese punto, se le denominará punto de inflexión.